Estimados alumnos, le doy la bienvenida al curso de Agile Scrum Master. La idea es observar, discutir y mostrarles diferentes temas sobre el rol del Scrum Master en la actualidad. Vamos a comenzar en el primer capítulo sobre Introducción al Desarrollo Ágil de Software. Como es bien sabido, la ingeniería de software es una ciencia relativamente nueva. Fue inspirada en la ingeniería civil y por eso es que vemos cómo el ciclo de vida del desarrollo de software está muy guiado a cómo se construyen las casas. En esos ciclos, algunos lo llaman ciclo en cascada, ciclo tradicional, vemos que hay diferentes etapas. Principalmente está la primera, que es la de requerimientos, que es en esa fase donde tenemos las ideas, lo que queremos construir, lo que queremos solucionar, las necesidades que tiene el entorno. La segunda etapa es la del análisis. En esa etapa de análisis, teniendo las ideas y estructurándola, hacemos un análisis muy profundo de lo que queremos construir. Posteriormente está la etapa de diseño. En la etapa de diseño es donde se hacen las arquitecturas, en la parte gráfica se hacen los diseños de las interfaces y todo lo que entraría en la parte de diseño antes de construcción. Posteriormente entramos a la etapa de construcción, es ahí donde comenzamos a desarrollar el producto o el servicio. Por último, en la fase de pruebas, realizamos todas las pruebas de que el sistema, el software, esté funcionando correctamente como se espera, tenga sus resultados. Y por último hacemos la implementación, que es la salida a producción de nuestro producto o servicio. Eso tiene una particularidad y es que en cada una de las fases se tiene un experto. Entonces hablamos que en la fase de requerimientos tenemos un experto en requerimientos, en la fase de análisis tenemos una persona encargada de hacer todo el análisis que se requiere. Igualmente en la parte de diseño, en la parte de codificación, en la parte de pruebas. Lo que lleva a que en este tipo de ciclos no haya una vuelta atrás, ¿no? Entonces, si terminamos la fase de análisis, ya el contenido y lo que salió de esa fase de análisis es lo que va a ser la entrada para la parte de diseño y así sucesivamente. Eso genera muchas dificultades que vamos a comenzar a ver. Lo primero es que es difícil encontrar o mostrar el producto en tiempos cortos. Es por eso que ya comenzamos a hablar de cómo hacer ese ciclo diferente. Lo que hablamos de un modelo incremental. Pasamos de modelo tradicional cascada, en donde se ve un producto hasta el final y comenzamos a ver un producto incremental. ¿En qué consiste un producto incremental? En el que hacemos las mismas fases, pero lo hacemos generando incrementos, permitiendo así entregar más productos en menos intervalos de tiempo. La verdad es que esto es lo que siempre vemos en el desarrollo de software tradicional, ¿no? Donde uno es la expectativa del cliente, algo es lo que ve el diseñador, algo es lo que ve el dueño de producto o el gerente de producto, algo es lo que ve el gerente de proyecto y al final lo último que se entrega. Ese es el gráfico en el que vemos cómo estamos actualmente en la industria, ¿no? Cada uno tiene una percepción diferente de lo que se requiere o la solución que vamos a dar. Vamos a explicar más o menos cómo funciona un proyecto tradicional. Entonces comenzamos con la fase de requerimientos, donde en el inicio del proyecto el cliente sabe perfectamente qué necesita, el cual lo comenta a las personas que le van a brindar su solución y tú sabes cómo hacerlo para conseguirlo, ¿no? Entonces, por medio de unas conversaciones, de unas reuniones, se toman requerimientos detallados al inicio y ya no es necesario hablar más con el cliente hasta el final del proyecto. ¿Por qué? Porque hemos entendido cuál es la necesidad, qué es lo que queremos hacer y todo lo necesario para que el proyecto sea exitoso, ¿no? Entonces hablamos de un planteamiento predictivo donde hacemos un plan detallado y asumimos que van a haber pocos cambios, de que todo va a estar bien. Donde si hacemos una fase muy buena de requerimientos y levantamos muy bien la necesidad del cliente, no va a haber ningún problema y todo va a estar bien. Después comenzamos las diferentes fases
La primera es la de análisis, donde comenzamos con una documentación adecuada por cada uno de los especialistas, donde entregamos todo lo que necesita la siguiente fase. Entonces el analista levanta los requerimientos, construye su documentación y hasta ahí solamente hemos documentado. Y tenemos todavía la premisa de que nada va a cambiar, de que todo va a seguir igual y de que el proyecto está muy bien. Donde lo más importante es el plan que fijamos desde el principio. Pero comenzamos a pasar en el tiempo y a veces pasa que seguro el usuario final no recibe lo que esperaba. Si bien tuvimos una fase de requerimientos donde conversamos con él, interpretamos sus necesidades y luego en las siguientes fases comenzamos a aterrizarla por medio de documentación y algunas técnicas para expresar mejor los requerimientos. Pero pasa siempre esto, que seguro el usuario final, como espera hasta el final para recibir su producto, como que no es el resultado esperado. También pasan muchas cosas, y es que el cliente tarda mucho tiempo en poder utilizar el resultado del proyecto, debido a que hablamos de un ciclo en cascada. Hace que si hay un retraso en alguna de las fases, lo más seguro es que el proyecto comience a tener retraso. Por eso vemos que los proyectos llevan más tiempo de lo que se planifica. Mientras tanto, el contexto cambia y los competidores lanzan nuevos productos. Sabemos de que el mercado está cambiando, ¿no? Vemos cómo el mercado actual te exige, por medio de la competencia, sacar productos más rápidos, productos innovadores en intervalos cortos de tiempo, por lo cual tener proyectos a muy largo plazo podría también ser una dificultad para la organización en temas de sobrevivir. Entonces, a medida que un proyecto tradicional avanza, vemos cómo hay retrasos. Entonces vemos cómo el producto podría tener retraso en su lanzamiento, lo que hará que tengamos dificultades al momento de la implementación. También suele pasar de que el proyecto se complicó más de lo esperado. Entonces, que comienzan a surgir impedimentos, comienzan a surgir dificultades. Pronto el plan que habíamos diseñado con el tiempo ha venido teniendo unos cambios, precisamente por el contexto y por todo lo que tenemos en el día a día. Por lo cual, comienzan a haber retrasos en todas las fases, principalmente en desarrollo y pruebas. Por lo cual, comienzan a haber una baja en la calidad. Entonces, si bien comenzamos un proceso en el que íbamos muy bien en temas de calidad, por medio del afán por salir, comenzamos a perder calidad y el control de calidad comienza a disminuir. El equipo comienza a trabajar horas extras, comienza a haber una presión por los tiempos debido al plan detallado que teníamos desde el principio y al ver que el plan no está funcionando como lo esperábamos, comenzamos a hacer de pronto prácticas en las que, como comentaba, comienzan las personas a trabajar horas extras, el equipo comienza a tener presión, el ambiente laboral es un poco pesado y por lo cual el equipo está poco motivado. Apenas se dedican a cumplir órdenes y cada uno hace lo suyo, por lo cual no hay trabajo en equipo, sino un trabajo individual donde cada persona trata de dar lo mejor de sí misma para poder entregar el producto. Y lo que siempre es normal, el cliente siempre va a pedir cambios, el mercado siempre va a pedir cambios y tenemos que adaptarnos al cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando hay cambios? Cuando el proyecto está muy avanzado y de pronto ya hemos pasado la fase de análisis, de diseño, de construcción y estamos entre construcción y pruebas, comienza a tener dificultades. Porque al haber un cambio, tenemos que hacer cambio en análisis, tenemos que hacer cambio en diseños, por lo cual se generan muchas dificultades. Y entonces estamos que no tenemos tiempo ni tampoco tenemos el presupuesto para hacerlo. ¿Y cuál es el resultado final? El cliente, digamos muy eufórico, te dice, no entendiste lo que quería, no cumpliste los plazos y todo el alcance es prioritario. Los solucionadores no estaban en el alcance, no estaba escrito, no lo vi, no me lo dijiste, estoy perdiendo dinero y todos acaban poco satisfechos, tanto el cliente como el equipo. Eso genera frustraciones y vemos cómo los proyectos tienden a fracasar. Vamos a entender
ya más a fondo cómo funciona esto. Entonces, como vemos, tenemos diferentes fases. En cada fase hay personas expertas en cada una de ellas. Entonces tenemos el analista de requerimientos, el analista funcional, de pronto tenemos la parte de arquitectura, de pronto en la parte de construcción tenemos los desarrolladores y en la parte de pruebas tenemos los testers. Nosotros imaginamos el camino feliz, ¿no? Entonces gastamos 10% en requerimientos, 30% en análisis, 50% en diseño y el resto en construcción. Pero realmente lo que pasa es que en las primeras fases solo hay documentación, solo hay papel, es lo único que ha recibido el cliente, por lo cual el cliente no te va a dar feedback y lo único que va a hacer es aprobarte la documentación que estamos pasando. E igualmente lo que se pasa de fase en fase es documentación, donde realmente lo que hace el equipo es pasarse la pelota, donde cada uno construye una parte, un módulo o una documentación y la pasa al siguiente. El resultado de esto es que en la última fase es donde hay más retrasos, donde el ambiente está más pesado y donde literalmente se vuelve una bomba del tiempo debido a todo lo que ha pasado en ese ciclo. ¿Qué pasa? Tenemos los tiempos de entregas. Mientras tanto el contexto cambia y los competidores lanzan nuevos productos, es verdad que los cambios siempre van a pasar. Siempre vamos a tener cambios. Lo siguiente es la calidad del proyecto. Cuando hay retrasos para entregar, empiezan los parches, comenzamos a pasar, de pronto no hacer las pruebas bien y dejar solamente una cobertura de pruebas y diferentes prácticas que hacen que la calidad del proyecto disminuya. También hay desmotivación del equipo, lo veíamos ahorita. Cuando hay equipos que digamos su objetivo es cumplir tiempo, su objetivo es cumplir el plan, comienzan a aplicar ciertas prácticas que hacen que las personas se desmotiven, ya sea por trabajar horas extras, pronto gastar más tiempo de lo que estaba planeado en hacer actividades, lo que permite que las personas no estén motivadas y generan una desmotivación fuerte en el equipo. También el involucramiento de las personas. Cuando se trabaja por fases, todas las personas del proyecto se pasan la pelota. Entonces, como habíamos visto, los de análisis solamente se dedican a hacer su parte de análisis y entregan a diseño su resultado. Igualmente la parte de diseño recibe lo de análisis, trabaja en sus diseños y se lo entrega a la parte de construcción. Entonces que vemos que no hay un involucramiento de las personas, sino solamente estamos por fases. Documentación detallada, a veces pasamos más tiempo documentando que construyendo. Entonces, debido a esa forma de trabajo, cada fase nos exige cierta cantidad de documentación y creemos que la mejor forma de comunicar o transmitir información es por medio de la documentación. Entonces, por eso comenzamos a documentar detalladamente cada una de las fases, cada una de las construcciones y cada una de las actividades que hace cada persona. También hay algo y es la complejidad del proyecto. Sabemos de que un proyecto, de pronto en los que hemos trabajado, es complejo, no es nada fácil, por lo cual la incertidumbre es muy alta. También hay algo bien interesante y es que el ser humano es muy malo para predecir el futuro. Entonces, aumenta un poco más la complejidad, aumenta la incertidumbre y es muy difícil tener capacidad de reacción. Este es un estudio bien interesante que nos dice que priorizar sí es importante. Dedicamos mucho esfuerzo a objetivos que aportan poco valor. Les voy a presentar un estudio que hizo la Standing Group. Standing Group es una entidad que se dedica a hacer estudios sobre proyectos de software. Los resultados de este estudio son muy interesantes y nos dejan mucho que pensar. Ellos, en el estudio, demuestran que de las funcionalidades desarrolladas, 7% se usan siempre. O sea, que son las que generan más valor, las que siempre vamos a usar. El 13% se usan a menudo, el 16% a veces, el 19% pocas veces y lo increíble, el 45% de lo que hacemos nunca se usa. Entonces vemos cómo somos máquinas de hacer desperdicio, principalmente en temas de software. El caso típico que suelo mostrar o presentar es el tema de un procesador de texto. Puede ser el de Microsoft, el Microsoft Word.
de tantas funcionalidades que hay, ¿cuáles son las que utilizamos realmente? ¿Cuáles son las que utilizamos día a día? Y vamos a ver que es más o menos el 7%. Lo demás, pueden que hayan personas que lo utilicen, pero la gran mayoría no lo utilizamos. Entonces vemos cómo priorizar los requisitos realmente es importante. El estudio también demuestra que a veces dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo a cosas que no tienen valor, por lo cual vemos que realmente priorizar o dar prioridad a ciertos ítems, ciertas características es muy importante. También aclararle al cliente que no todo es importante, tienen que haber cosas más importantes. También algo muy interesante que vemos en los proyectos tradicionales es que está orientado a la productividad, a cuántas horas trabajan las personas, a cuántas líneas de código ingresan los desarrolladores, cuántos casos pruebas desarrollan los testers. Entonces estamos orientados más al hacer, solamente al hacer, nunca enfocado al objetivo. También vemos la importancia en el proceso. Creemos que el proceso es una receta que nos indica paso a paso lo que tenemos que hacer, por lo cual seguimos como si fuera una receta, un proceso o una metodología. Lo seguimos al pie de la letra porque estamos orientados al proceso. También algo pasa cuando trabajamos en las fases y es que hay poca comunicación. Como vemos, como es una cascada, cada una de las fases va pasando la pelota y va pasando la documentación, por lo cual hay poca comunicación. Y la comunicación para nosotros los seres humanos es muy importante. Otro tema importante de esa forma de trabajar es la jerarquía. Tenemos jerarquía, vemos cómo en una organización que trabaja en tipo de proyectos, vemos cómo hay diferentes jerarquías, principalmente hacia arriba. Vemos a las personas como piezas intercambiables, entonces, principalmente como recursos, como si fuéramos una computadora, como si fuéramos un celular, como si fuéramos piezas intercambiables. Entonces vemos cómo no vemos a las personas como seres humanos, sino como piezas. Entonces los vemos como recursos. Y también vemos la división por silos. Es muy popular que los silos se hagan como el ciclo, ¿no? Entonces tenemos los analistas, tenemos los arquitectos, los desarrolladores y los testers. Principalmente por eso, porque vemos que en cada ciclo hay un especialista en algo. Esta es la gráfica también de la Sandy Group que nos muestra cómo está la ingeniería de software actualmente. Vemos que llevamos poco tiempo haciendo software y nosotros tomamos el aprendizaje y la forma de trabajar de la ingeniería civil, lo cual vemos que la ingeniería civil lleva un poco más de tiempo en desarrollo, por lo cual no estamos teniendo buenos resultados. Entonces vamos a ver la siguiente gráfica. Este también es un estudio de la Sandy Group, donde nos muestra cómo son los gráficos de proyectos exitosos, proyectos que han sido modificados o han tenido cambios y proyectos fallidos. Entonces vemos cómo las cifras de proyectos exitosos es muy baja a comparación de pronto de otras industrias. Eso es algo muy interesante, eso se llama la teoría del caos, donde nos indica, es el reporte del caos, es el reporte del caos, donde nos indica cómo está la industria actualmente. Y vemos cómo, a pesar de que hemos creado procesos, hemos creado formas de trabajo, todavía no hemos podido encontrar la forma más adecuada de hacer proyectos de software. Continuando con la sesión, vamos a preguntarnos por qué métodos ágiles, por qué comienzan a surgir nuevas formas de trabajo, por qué las organizaciones están buscando nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces vemos cómo es común comenzar a hablar sobre métodos ágiles. La idea es continuar viendo cómo los proyectos, principalmente de software, han venido experimentando nuevas formas de trabajo. Entonces veíamos anteriormente cómo veníamos trabajando de una forma en cascada, donde hay una fase determinada, donde hay un experto que realiza esa fase. Entonces hay que entender qué es agilidad. Entonces vemos cómo han surgido muchas formas de trabajo que se están escuchando en las organizaciones, como Scrum, como programación extrema, como Kanban,
pero todo tiene un origen. Y el origen es agilidad. Entonces vamos a entender qué es agilidad por medio de este concepto. Agilidad es la capacidad tanto de crear y responder al cambio con el fin de beneficiarse en un entorno empresarial turbulento. La agilidad es la capacidad de equilibrar flexibilidad y estabilidad. Acá vemos algo bien interesante y es responder al cambio. Entonces veíamos anteriormente cómo en un modelo tradicional, un modelo en cascada, responder al cambio es difícil debido a que estamos en fases y devolverse a una fase es muy difícil y genera muchos cambios. En cambio acá vemos cómo la respuesta al cambio genera un beneficio en entornos complejos, en entornos turbulentos. Entonces vemos cómo agilidad nos ayuda a tener una flexibilidad y una estabilidad. Bueno, entonces acá vamos a cambiar un poco la forma de ver las cosas, ¿no? Entonces nosotros vamos a involucrar más al cliente en agilidad. En la agilidad el cliente no es una isla aparte, no es una persona que llega al inicio del proyecto y lo abandonamos y esperamos hasta el finalizar para entregar su producto, sino acá lo que vamos haciendo es entregarle producto funcional en intervalos cortos de tiempo, lo que lo llamamos iteraciones. La idea es que tenga resultados tangibles de manera regular, máximo 4 semanas. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, el cliente va aprendiendo sobre su producto. ¿Por qué? Porque proporcionar requisitos es difícil. Por lo cual nosotros, por medio de esa interacción, vamos a hacerlo más fácil. También vemos cómo en un proyecto el contexto no es estático, sino siempre está cambiando. Por lo cual nosotros teniendo al cliente más cerca, vamos a entregarle productos en intervalos cortos de tiempo y nos va a dar feedback, nos va a dar retroalimentación de lo que estamos entregando. ¿Qué ventaja tiene esto? Que gestionamos mejor las expectativas, tenemos una flexibilidad a los cambios, podemos tener una visibilidad del progreso, no en un plan muy detallado a largo plazo, sino en planes pequeños, principalmente a no máximo 4 semanas, donde podemos mitigar los riesgos y la ventaja que le vamos a ofrecer competitivamente a nuestro cliente es el time to market. Pero ¿en qué se basa la agilidad? La agilidad, digamos que tiene 3 niveles que se fundamenta en una filosofía japonesa que se llama el Chuhari. ¿Qué es el Chuhari? Son 3 fases de cómo podemos practicar un método de trabajo. Entonces el primero es el Chu, que es el seguir, que es aprender y seguir la técnica. Es acá comúnmente donde aplicamos un método, una nueva forma de trabajo y lo aplicamos al pie de la letra, siguiendo las recomendaciones y todo lo que los expertos nos recomiendan seguir. Entonces en esta fase lo que hacemos es seguir tal cual como nos lo recomiendan los expertos. En la siguiente, en el Ha, lo que hacemos es separar. Entonces, a medida que hemos venido aplicando estas nuevas formas de trabajo, hemos tenido algún conocimiento, algún aprendizaje, algunas experiencias que nos han permitido saber identificar qué cosas nos sirven, qué nos han funcionado muy bien y de pronto qué no nos ha funcionado tan bien. Entonces acá es donde aprendemos los límites y comenzamos a hacer ciertos cambios en las técnicas, en las prácticas de lo que estamos haciendo. Y por el último es el RI, que es cambiar la técnica en cualquier momento. Entonces ya la aprendimos, la seguimos al pie de la letra, después comenzamos a experimentar y a hacer cambios, a agregar cosas, a quitar cosas y por último ya postulamos nuestra nueva forma de trabajo, donde por medio de ese camino de mejora continua entregamos una nueva forma de trabajo. Realmente lo que se hace es crear una nueva forma de trabajo. Esa es la mejor forma de aplicar la agilidad en entornos complejos, principalmente en las organizaciones, siguiendo este modelo. Bueno, entonces vamos a contar un poco sobre la historia de la agilidad y cómo se comienza a volver popular con el tiempo. Entonces, un estudio que se llama The New Product Development Game, que hicieron unas personas en Japón,
sobre unos patrones que detectaron sobre equipos de alto rendimiento. Ellos se basaron en un estudio donde comenzaron a observar cómo unos equipos eran más productivos que otros, cómo unos equipos generaban mejores resultados que otros, y comenzaron a indagar profundamente el porqué de las cosas. Entonces ellos comenzaron a ver que esos equipos tenían multidisciplinaridades, que eran autoorganizados y que tenían formas de trabajo un poco diferentes a las demás, principalmente basados en la comunicación. De ese estudio, que se llama el de New Product Development Game, los creadores de Scrum, llamados Jeff Sutherland y Ken Schwaber, comenzaron a recopilar todas esas técnicas que ellos encontraron y comenzaron a formar el marco de trabajo conocido como Scrum. Ellos comenzaron con ese estudio a crear el marco, comenzaron a experimentar, aplicarlo en proyectos piloto, y en 1995 en la conferencia de Uppsala presentaron formalmente Scrum, un marco de trabajo que propone una nueva forma de trabajo para gestionar proyectos de software. Eso fue en el 95, entonces podemos ver que Scrum, a pesar de que lo están viendo las organizaciones como algo nuevo, es algo que no es tan nuevo. Podemos ver que ya lleva muchos años en la industria, a pesar de que no es tan popular como en los últimos tiempos. En 1999 se escribe el primer libro de programación extrema. Programación extrema es una metodología creada por Ken Bain, donde él recopila durante sus años de experiencia diferentes técnicas para hacer la programación un arte, para tener mejores técnicas de programación, para hacer código más limpio y para generar una forma de trabajo que permita generar software de mayor calidad en intervalos de tiempo cortos. Después, en el 2001 pasa algo interesante, y es que se reunieron 17 expertos en todo el tema de nuevas formas de trabajo y se preguntaron qué está pasando en la industria. Entonces tenemos el reporte del caos, que nos indica de que la industria no está tan bien, que a pesar de que creamos nuevas formas de trabajo, de que estamos cambiando las tecnologías, teníamos todavía fracasos en la industria. Entonces se reunieron 17 expertos y crearon algo que se llama el Manifiesto Ágil. El Manifiesto Ágil es el documento donde esas 17 personas firmaron 4 valores y 12 principios que son como el pilar de la agilidad. Es donde nos indica qué métodos son ágiles y qué deben cumplir. En el 2004, ya después de lo que fue la firma del manifiesto, de que Scrum ha estado promulgándose, Toyota incorpora en TI principios de técnicas de Lean de producción. Entonces vemos cómo ya comienzan las industrias grandes a aplicar este tipo de nuevas formas de trabajo. Comienzan a en sus procesos influenciar nuevas formas de trabajo. Es donde vemos algo bien interesante, y es que el enfoque clásico es poco adecuado en proyectos donde el cliente necesita conocer el producto conforme se está desarrollando. Entonces vemos cómo en un proceso tradicional, al tener el ciclo en cascada, el cliente solamente ve el producto hasta el final, hasta que hacemos la implementación. Pero realmente el cliente necesita tener el producto frecuentemente. Él de pronto tiene una necesidad, pero esa necesidad puede ser suplida por diferentes soluciones. Por eso la ventaja de entregarle un producto que ayude al cliente a saber si es la solución. Otro problema en un proyecto tradicional es que el contexto es cambiante, la complejidad es alta. Entonces estamos en un entorno complejo donde el mercado nos exige generar cambios frecuentemente. Por lo cual, en un proyecto en cascada, al tener intervalos de tiempo tan altos para la salida del producto, vemos que se dificulta un poco. También es necesario obtener el mejor resultado posible en el mínimo intervalo de tiempo y con una alta calidad. Entonces, vemos cómo a medida que cambiamos la forma de trabajar, ya no en un producto a largo plazo, sino en productos a cortos plazos, mejoramos la calidad, precisamente porque el cliente recibe feedback y
el cliente nos da feedback y podemos entregar un producto de mejor calidad. ¿Por qué? Porque tenemos feedback rápido. Vamos a ver si lo hacemos bien, si es lo que el cliente necesita, si es lo que él requiere, lo que el mercado requiere. También lo que hacemos es, en lugar de tener un trabajo muy largo, lo dividimos en bloques pequeños para tener un feedback más rápido, y lo más importante es tener aprendizaje, porque al tener mejor aprendizaje vamos a actuar y mejorar más rápido. Entonces, ciclos cortos nos generan más aprendizaje. Entonces, vemos el ejemplo. Nosotros queremos un control predictivo, o esa es la forma que siempre nos hemos caracterizado los seres humanos, es que tenemos que tener algo predictivo. Entonces lo vemos como una bala de cañón que se mueve hacia una posición en que inicialmente se encontraba el blanco. Entonces, por eso hacemos los planes, ¿no? Porque tenemos algo desde el inicio hasta el fin, queremos tenerlo controlado, por lo cual esperamos de que sea lo que tenemos ahí. Pero realmente nosotros no necesitamos tener balas de cañón, necesitamos son misiles con sensores, misiles que se muevan dependiendo del contexto, que nos permita andar en el blanco, pero sabiendo de que vamos a tener cambios. Entonces esa también es la forma de trabajar, es cómo cambiamos los procesos predictivos, los planes muy detallados, a controles empíricos, a controles experimentales, a controles basados en el aprendizaje, en controles basados en la experimentación y el trabajo colaborativo, principalmente en equipos de alto rendimiento. Digamos que los estudios en los que se basaron las metodologías ágiles fueron en encontrar cómo los equipos mejoran por intervalos de tiempo cortos. Esto es lo que llaman por ahí Kaizen, la mejora continua, precisamente por eso, porque no vemos un control muy predictivo en el que siempre vamos a hacer lo mismo, sino vamos a estar en un control empírico donde vamos a experimentar, donde vamos a hacer nuevas técnicas y donde vamos a ver todo lo que podría llegar a ser un buen trabajo en equipo. Bueno, entonces vamos a ver la diferencia entre las dos formas de trabajo. Entonces, en la forma del cañón, forma tradicional, vemos algo estructurado, algo que tiene que estar de inicio a fin, un plan muy detallado. También vemos que es un proceso secuencial. Entonces lo veíamos como cada una de las fases termina y posteriormente sigue la siguiente, teniendo un ciclo secuencial. También tienes una ventaja, y es que es muy bueno en proyectos en el que el cambio no es frecuente. Entonces por eso vemos que la construcción es un buen modelo para aplicar ese tipo de formas de trabajo. Y también es algo muy importante, y es que si tenemos bien los requerimientos desde el inicio, antes de comenzar, lo más seguro es que tengamos algo muy bien y no tengamos dificultades. Ahora vamos a mirar el tema en la parte ágil, en la parte flexible. Entonces lo primero es que somos más flexibles. Si bien vemos que tener plan es muy bueno, creemos que genera mejor tener intervalos de planeación. Entonces, en lugar de ser solo un plan, lo que vamos a hacer es muchos planes para que nuestro misil teledirigido encuentre su objetivo. Nos basamos en la colaboración. Entonces no hacemos de que cada ciclo tenga un experto y se pase la pelota, sino lo que hacemos es colaborar, tener un entorno muy colaborativo. Funciona perfectamente en proyectos donde el cambio se ve continuamente, como por ejemplo la industria del software. Es normal ver en un celular, en nuestro smartphone, cómo las aplicaciones nos están exigiendo actualizaciones frecuentemente. Entonces vemos cómo ya la forma de hacer software cambió. Nosotros tenemos que estar lanzando software frecuentemente al mercado. También vemos cómo involucramos al cliente. Entonces ya cambiamos el paradigma de que el cliente está solo al inicio y lo volvemos a ver al final, sino acá ya el cliente hace parte del equipo. El cliente va a estar en nuestro ciclo para que nos va generando retroalimentación para poder mejorar. Y lo que hacemos en agilidad no es tener los requerimientos del principio, sino lo que hacemos es aclararlos y tratar de refinarlos para ir entendiendo las necesidades puntuales de lo que quiere nuestro cliente. Vamos a ver otra comparación. Entonces, las metodologías tradicionales se basan en la documentación de modelos, el cual es esencial y se requiere su mantenimiento. Es algo muy importante, y es ver, bueno,
en las metodologías tradicionales estamos acostumbrados a generar mucha documentación. ¿Qué pasa? De pronto la documentación de análisis es la primera que hacemos, después pasamos a la de diseño y posiblemente después pasemos a la de construcción. Pero hay a veces de que hay cambios, ¿no? Y lo más seguro es que pase en las organizaciones y es que no hagamos cambio en la documentación. Cambiamos ya sea en la construcción, en la definición, pero no cambiamos la documentación. Entonces vemos cómo la documentación a veces, a pesar de que en algunos modelos es muy importante y genera mucho valor, a veces en este tipo de procesos no genera mucho valor. Actores con mayores roles específicos y funcionales, entonces volvemos al tema de que por tener cada fase vamos a tener un experto, con lo cual vamos a tener mayor cantidad de roles en ciertas etapas del proyecto. El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones. Entonces vemos cómo, acá vemos la negociación de contratos, acá vemos lo que son sesiones de levantamiento de requerimientos, donde realmente la interacción es muy poca respecto a otras formas de trabajo. La arquitectura se define previamente en el proyecto. Entonces volvemos al tema. Entonces tenemos la etapa de análisis y diseño. Entonces queremos dar la solución antes de construirla. O sea, si antes de poner la primera línea de código ya tenemos la solución. Entonces tenemos una arquitectura muy sólida de lo que queremos hacer. Queremos adivinar el futuro de cómo se va a construir ese producto. Otra está en la definición del proceso. Entonces ahí es donde tenemos el tema de los roles, de las actividades, de los artefactos y de cada una de las funciones que tiene que hacer tanto cada persona como cada miembro del equipo de trabajo. Entonces estamos más enfocados en el proceso. Y se espera que no ocurran cambios de gran impacto durante el proyecto. Entonces, como tenemos un plan muy largo, esperamos que no pasen cambios. Entonces queremos que el plan no surja o no surjan ningún tipo de impedimento, ni impacto, ni riesgos. Ahora vamos a entender un poco las metodologías de ágil, de trabajo. Entonces tenemos pocos instrumentos de documentación de modelos. Entonces cambiamos un poquito el modelo prescriptivo a pensar en que tenemos que generar la documentación que alguien consuma, generar documentación que genere valor, algo que realmente haya a utilizar las personas. El tema de que actores con pocos roles, más genéricos y flexibles, entonces ya comenzamos a hablar temas como autoorganización, multidisciplinaridad, temas de cross-funcionalidad, donde ya no hay un rol específico que haga cierta actividad o tarea, sino el equipo, entre todo conjunto, comienzan a distribuirse ese tipo de actividades. Importante, el cliente es parte del equipo de desarrollo. Ya no vemos al cliente como una isla que va a estar solamente dando los requerimientos y validando nuestro producto, sino él hace parte ya del equipo. Él está día a día trabajando en su producto, en lo que quiere y lo mejor para él. La arquitectura del desarrollo de software se ha definido y mejorado a lo largo del proyecto. Entonces, si bien en un proyecto tradicional tenemos una arquitectura de inicio a fin, acá lo que hacemos es una pequeña arquitectura y a medida que pasa el intervalo de tiempo comenzamos a crecerla, a alimentarla y a mejorarla y ajustarla para que tenga una mejor arquitectura. También el énfasis de agilidad es el aspecto humano, el individuo, el trabajo en equipo, las personas, los seres humanos. Entonces estamos más en la parte humana, no en el proceso. Y también se tiene claro de que va a haber cambios. En software siempre hay cambios, en el mercado siempre hay cambios, por lo cual agilidad ve el cambio como algo positivo y lo ve como una ventaja hacia el cliente. Entonces los cambios se esperan que van a suceder y se toman de buena manera. Bueno, entonces vamos a ver algunas cifras de cómo es la diferencia entre tradicional y ágiles. Entonces podemos observar diferentes porcentajes, ¿no? Esto es el cambio de prioridades, el incremento de la productividad del equipo, incremento en la visibilidad del proyecto, incremento en la moral del equipo, mejora productiva en entrega, mejora en time to market y mejora calidad de entrega. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Entonces, cambio de prioridades. Entonces vemos cómo el cliente siempre nos va a cambiar las prioridades. El tema del mercado va a cambiar siempre. Hoy puede ser verde, mañana puede ser rojo, pasado mañana puede ser azul. Por lo cual el cambio siempre va a suceder. Entonces, en agilidad, como bien tenemos planes a corto tiempo, lo que hacemos es cambiar las prioridades. Teníamos que entregar ese producto que es el A,
o esta parte funcional que es el A, pero el mercado nos exige entregar el B, lo que hacemos es cambiar prioridad. Tenemos una lista en la que van entrando cosas y van saliendo cosas, por lo cual vemos el cambio de la prioridad como algo muy bueno. Otro tema importante, el incremento en la productividad del equipo. Un equipo ágil se caracteriza porque su productividad aumenta con el tiempo. Si bien al principio no es muy notable el resultado, a medida que pasa el tiempo y se hacen más iteraciones y el equipo se conoce más, comienza a tener una curva de mejora continua, de autoaprendizaje que hace que su productividad sea mayor a la que inició normalmente. Algo muy importante es el incremento en la visibilidad del proyecto. El proyecto va a ser visible para todos. Ya no trabajamos en islas en el que estamos divididos, sino ya estamos unidos en un grupo, por lo cual la mayoría de personas que están interactuando con el proyecto van a tener una visibilidad clara. Va a haber mucha transparencia en lo que se está haciendo en el proyecto. Importante también, se incrementa la moral del equipo. Como ya no trabajamos por islas, ya no trabajamos por fases, ya no trabajamos en temas específicos, ya el equipo trabaja y hace una sinergia, por lo cual se crea una identidad y se crea una moral bastante alta en el equipo. Se mejora la predictividad en la entrega. Si bien en lo tradicional habituamos a planes largos, acá lo que hacemos son planes cortos, por lo cual podemos hacer mejores estimaciones en intervalos de tiempo más cortos, haciendo de que nuestra predictibilidad mejore en el tiempo. Importante, mejoramos el time to market, entonces ya no entregamos productos a 1, 2, 3, 4, 5 años, sino entregamos productos en semanas o meses. Y por medio de este ciclo de mejora continua tenemos mejor calidad de entrega. Tenemos una entrega de mayor alta calidad, el equipo está motivado, el equipo ha mejorado su proceso, lo cual hace que el producto que se construya tenga muy alta calidad. Importante, aumentar la eficiencia de las personas involucradas en el proyecto. Como resultado de ella, minimiza el costo y maximiza la utilidad del producto o servicio. Entonces, lo que hacemos es menos documentación, más trabajo en equipo. Más trabajo en equipo. Si queremos realmente aumentar la eficiencia de las personas, trabajemos en equipo. Hagamos de que las personas se sientan motivadas de trabajar, se sientan motivadas de construir un producto de muy alta calidad, que quieran y estén estimuladas a trabajar en su entorno, en su producto, en su proyecto y que tengan una visión muy clara de lo que se quiere construir. Por último, habíamos hablado del manifiesto ágil. Entonces vamos a ver lo que es el manifiesto ágil y cómo cambió la perspectiva de trabajar principalmente en el tema de software, ¿no? Entonces, como les comentaba, el manifiesto ágil se crea en el 2001, donde 17 expertos se reunieron para dar solución a la crisis del software. Ellos redactaron un documento que tiene 12 principios y 4 valores. ¿Listo? ¿Cuál es su premisa? Ellos dicen, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros a través del trabajo que hemos aprendido a valorar. ¿Listo? Entonces vemos cómo ellos dicen que estamos descubriendo, o sea, que no hemos descubierto, no hemos encontrado la mejor forma, sino que estamos en continua exploración. ¿En qué se basa el manifiesto? En individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. Ese es su primer valor. Valoramos más a los individuos y sus interacciones sobre los procesos y las herramientas. Vemos que las personas humanas son las que construyen los proyectos, las que hacen los proyectos. Tenemos que valorar más a las personas, mejorar la comunicación. Somos seres humanos. El siguiente es software funcionando sobre documentación extensiva. Entonces, acá hay algo muy importante y es un mito. Hay personas que dicen que los agilistas, los que hacen agilidad, no documentan, lo cual es una mentira. Lo que sí se hace es disminuir la documentación. ¿Cómo disminuimos la documentación? Encontrando cuál es la documentación que genera valor. Y es entregar documentación que alguien realmente vaya a consumir. No generar documentación porque el proceso lo exige, sino encontrar realmente la documentación que sí es necesaria. Por lo cual, en el manifiesto valoramos más el software funcionando que la documentación extensiva. El siguiente es colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Acá vemos, como veníamos indicando anteriormente,
que ya el cliente no es una isla, ya el cliente hace parte de nuestro equipo. Preferimos tener al cliente con nosotros, trabajando día a día, que de pronto estar mirando el tema contractual. A veces gastamos más en abogados que en hacer software. Entonces vemos que el cliente es parte del equipo. Vamos a colaborar con el cliente porque él es el que sabe qué es lo que quiere. Y por último, respuesta ante el cambio sobre seguimiento de un plan o sobre seguir un plan. Y es que vemos que el contexto cambia. Entonces, si bien es bueno tener un plan, es mejor tener varias planeaciones, ajustar más ese plan. Estos son los 4 valores. Entonces, para resumir, los 4 valores son individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir a un plan. Su premisa: aunque los elementos de la derecha tienen valor, valoramos más los de la izquierda. ¿Listo? Ágil tiene como objetivo proporcionar mejor servicio al cliente a partir de principios concretos. ¿Listo? Entonces, este fue el tema de la primera sesión, donde observamos cómo es la industria del software, cómo los procesos tradicionales se basaron en lo que fue la ingeniería civil y por eso tenemos ciclos definidos. Y vemos cómo la propuesta de Ágil, cómo es que durante un par de años diferentes personas han postulado nuevas formas de trabajo y la estamos viendo acá en el manifiesto. Espero que les haya parecido interesante la sesión y los invito a seguir la siguiente sesión donde vamos a explorar más lo que es el manifiesto Ágil. Fijaos en el dibujo de aquí arriba. Esto de aquí arriba es un ciclo de vida típico en cascada. Lo que estábamos hablando al principio, visión tradicional. Fases, aquí os he puesto unas fases simples, tenemos requisitos, diseño, codificación y luego al final testing. En un ciclo de vida típico en cascada, si yo tengo, por ejemplo, imaginaos hasta aquí, son 12 meses de proyecto, por poner una fecha, lo que yo hago es, yo qué sé, voy a gastar 3-4 meses a hacer los requisitos hasta que no termino los requisitos cerrados y especificados en un documento. Acordad que el ciclo de vida en cascada es un ciclo de vida orientado por la documentación. No doy paso a una siguiente fase que es la de diseño. Y ahora empiezo a diseñar y hasta que no termino el plano, el diseño, ¿os acordáis del caso ese que os ponía yo? Que os decía de una época profesional mía en la que me pasaba el tiempo, con otros compañeros afortunadamente, para no estar solo, digo, detallando diagramas UML. Bueno, y hasta que no se terminaban esos diagramas UML, hasta que no se cerraban los últimos detalles, no se pasaba a codificación. Y cuando estaba en codificación, pues se codificaba y en teoría, pues en el último mes de codificación estaba el producto. El problema que puede tener esto de aquí, pues bueno, puede tener varios problemas. Uno de los problemas, ya lo hemos hablado, un problema que tiene esto es cuando por alguna de las razones, una de las fases no se ha hecho del todo bien y hay que volver hacia atrás. El caso que no se haya hecho bien puede ser o porque yo no lo haya hecho bien porque no sé hacerlo, o porque los condicionantes del proyecto hayan cambiado. Puede ser que en algún momento en el que estoy yo codificando diga, anda, pues creo que el diseño que se ha hecho para esa codificación no es el correcto. Las vueltas atrás aquí no están muy bien pensadas. Y otro problema que tiene este ciclo de vida es el tiempo que transcurre desde que se toma una necesidad hasta que se hace la entrega. Según este pequeño ejemplo que se estaba poniendo, por hacer números redondos, estaríamos hablando de que si el proyecto empezó en el mes 1, al final estos requisitos de aquí estarían implementados en el mes 12. Eso puede tener un problema desde el punto de vista varios. Bueno, está el problema obvio de que por alguna razón yo no haya tomado el requisito correcto y que lo que implemente aquí me dé cuenta en el mes 12 que no era lo que yo quería implementar. Otro problema es un problema puro de negocio, que vamos a hablar ahora de ello. Es un problema puro de negocio en el sentido de que lo que yo pensaba en el mes 1, si mi negocio es muy cambiante, puede ser que ya no sea lo que necesito en el mes 12. Otro problema que puede tener este ciclo de vida de aquí es que yo ni siquiera sepa qué es lo que quiero. Y que yo no sepa qué es lo que quiero no es que sea un problema de usuario o que sea un problema de que la gente no sabe lo que quiere. Es un problema de que a lo mejor es que no lo sé porque no lo sé, porque no lo sabe nadie. Imaginaos que es que yo voy a hacer un software nuevo que me quiero enlazar, imaginaos, yo qué sé, que quiero hacer la competencia al WhatsApp, ¿vale? Pues tengo que saber exactamente qué es lo que quieren esos usuarios, pero yo no tengo muy claro. ¿Y cómo lo hago? Pues a lo mejor lo que me interesa es ponerles rápidamente encima de las manos un producto con la principal funcionalidad, para que ellos me digan qué es lo que quieren y volver a incorporar requisitos. Pero claro, eso no lo puedo esperar al mes 12, o sea, aquí no cuadran ese tipo de cosas. Entonces, en algún momento,
pues alguien pensó otra manera de hacer el software. Y para hacer frente a todos esos problemas, pues alguien creó, o se pensó, o imaginó este ciclo de vida que tenéis aquí abajo y que es el que llamamos ciclo de vida iterativo, ¿vale? Y decir, bueno, pues si tenemos tantos problemas aquí con todo lo que os he comentado, hagamos lo siguiente. No hagamos todos los requisitos, sino que tomemos unos cuantos requisitos, hagamos un pequeño diseño en función de esos requisitos, hagamos la codificación de eso y tengamos en el mes 4, ¿vale? En vez de en el mes 12, tengamos un primer prototipo con la funcionalidad parcial. Esto me elimina riesgo, porque habiendo gastado 4 meses, yo puedo decir, por ejemplo, este producto no tiene sentido, porque no podemos hacerlo, con lo cual tiro solo 4 meses. Segundo, puede ser que yo ahora teniendo un prototipo, sí que la gente, los usuarios y demás, me den requisitos más certeros sobre lo que quieren, con lo cual acierto mucho más. Puede ser que además diga, bueno, pues no he descubierto ciertos condicionantes técnicos que yo no había tenido en cuenta en el diseño, pero que lo sé cuando he construido, que me hacen orientar correctamente las siguientes iteraciones. Esto en el software se puede hacer. Como os decía, en el mundo de los edificios pues es diferente, no se puede hacer tan exactamente igual, pero yo lo puedo hacer. En el mundo del software puedo hacerlo. Y si lo hago, pues bueno, pues todo como iremos también comentando, pues tiene su parte buena y su parte mala, pero en ciertos contextos, en negocios cambiantes, cuando las cosas no están del todo claras, cuando hay riesgo y cuando hay incertidumbre, como que parece que me disminuye bastante el riesgo. Aquí os he puesto en este ejemplo que tengo 3 iteraciones, ¿vale? Llegado un momento, alguien pensó y dijo, bueno, pues si esto es tan bueno, ¿qué pasaría si en vez de hacer iteraciones de 3 meses, las hago, y me voy al dibujo de aquí abajo, las hago en un mes? Imaginaos que las hago en 2 semanas, o incluso las hago en 3 o 4, imaginaos 1 o 2 semanas. Si yo hago esas iteraciones, en vez de hacerlas en 4 semanas o en 3 meses como os ponía aquí, y me fue muy bien, imaginaos, me fue genial. Respecto a cómo trabajaba aquí arriba, aquí metí 3 meses o 4, y me iba muy bien, pero, joder, ¿y si meto 3 semanas? Bueno, pues si meto 3 semanas, pues tendría algo así como lo que tenéis aquí. Aquí fijaos que os he puesto iteraciones de semanas. He apretado muchísimo más el calendario. Entonces aquí estoy sacando prototipos pum, 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 periódicamente en semanas. Esto, claro, incrementa muchísimo la potencia o las ventajas que tenía el ciclo de vida iterativo. Ahora resulta que prácticamente le pongo encima de la mesa a los usuarios una versión cada 4 semanas. Cada 4 semanas los usuarios me dan ellos mismos a mí el feedback de si eso vale, no vale, qué es lo que tengo que introducir y qué es lo que tengo que hacer. Y muy rápidamente, además, puedo minimizar el riesgo. Rápidamente me puedo dar cuenta de si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si voy bien, si no voy bien, si debo seguir o no debo seguir. Fijaos que incluso aquí, en este tercer caso que os he puesto aquí abajo, no os he puesto el requisito, diseño, codificación y producto. No os lo he puesto de manera secuencial o de la misma manera que os lo he puesto aquí arriba, porque al comprimir tanto, al estar hablando de semanas, 3, 2, 4 semanas máximo, ya no tengo tanto interiorizado un cascada, porque bueno, hasta cierto punto en el caso 2, que es el ciclo iterativo, eran pequeños cascadas, es hacer chiquitito esto y partirlo en trozos. Pero cuando ya estoy hablando 2 o 3 semanas, no digo que no haga requisitos, y no digo que no haga diseño, y no digo que no haga codificación, pero a priori, en 3-4 semanas, pues no está tan claro como que hoy hago requisitos 2 días y mañana diseño 2 días y codificación 2 días, no, quizá por la compresión del tiempo haga un poco de requisitos hoy, mañana diseño, luego otra vez requisitos, luego 2 días de codificación. O sea, a priori, aunque pueda hacer todas esas cosas, y de hecho las hago, no tengo una predisposición y orden acotado como suele tener un ciclo de vida cascada y un ciclo de vida iterativo. Esto, como todo, pues tiene sus pros y sus contras. Este de aquí, este ciclo de vida último que estamos hablando, es el que vamos a llamar ciclo de vida ágil, ¿vale? El ciclo de vida ágil es un ciclo de vida hasta cierto punto iterativo, ¿vale? Iterativo e incremental si fuésemos exhaustivos con las palabras, pero en el cual yo comprimo al máximo, ¿vale? Lo que es el tiempo de cada una de las iteraciones. Digamos que es un subconjunto, digamos que un ciclo de vida ágil es un subconjunto de los ciclos de vida iterativos e incrementales. También de aquí os digo una cosa más, no todo ciclo de vida, no todo proyecto con un ciclo de vida iterativo es un proyecto ágil, ¿vale? Y otra cosa más, otra conclusión más que podemos sacar de esta transparencia, de este dibujo. Yo no siempre tengo que ser ágil. Obviamente puedo seguir un ciclo de vida en cascada en mis proyectos, luego hablaremos al final de esta primera parte de la presentación, hablaremos de cuándo me puede venir bien esto o esto, pero bueno, fijaos que yo tengo 3 alternativas, es decir, puedo ser no ágil predictivo aquí, puedo ser ágil, pero quedaos con la idea que puedo ser iterativo.
Esto, como os he comentado, todo tiene sus pros y sus contras. Una cosa muy potente que tiene lo de abajo, ya la hemos hablado. Versiones rápidamente, captación de lo que quiere el cliente o usuario rápidamente, pero obviamente no todo iba a ser gratuito. La gestión de un ciclo como este es mucho más exhaustiva, rigurosa, fuerte, potente y con menos holgura a errores. Es decir, si yo aquí mis productos, por ejemplo, no los voy haciendo del todo bien o no tengo una buena calidad de software, luego hablaremos de ello al final de la presentación, voy haciendo cositas que no están del todo bien o porque la gente no sabe hacerlo, porque no tengo el mejor equipo, no tengo los mejores gestores, pues puede ser que vaya acumulando deuda técnica, se le llamaría de manera oficial, algún problemilla o demás, y eso vaya metiéndose en ello.